ya harto tiempo que no les visitaba, y así que para mí es un gozo, una alegría poder estar con ustedes aquí hoy nuevamente. Saludos les traigo de los hermanos de la iglesia en Quillota, eh, así que estamos muy contentos de poder visitarles hoy día, y bueno, en la expectativa que algún día podamos también visitarnos ya más presencialmente. Eh, Así que doy las gracias al Señor por esta oportunidad, y, y espero poder ser de edificación a las hermanas y los hermanos que están escuchando en esta reunión en línea que estamos viviendo. Muy bien, hoy día con la ayuda del Señor, vamos a leer un capítulo de la Biblia en Mateo, en el capítulo 2. Mateo capítulo 2. Eh, Recuerdo creo que la última vez que estuve aquí estuve hablando de Mateo capítulo 1, si es que mi memoria no me falla. Así que hoy día vamos a avanzar sobre el capítulo 2 de Mateo. Vamos a leer el capítulo completo, del versículo 1 hasta el versículo 23. Dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. En esta tarde, entre hoy día martes y el día jueves, con la ayuda de Dios vamos a procurar abarcar un par de aspectos de este capítulo 2 de Mateo. En esta primera instancia
algunos aspectos históricos a través de los cuales me interesa poder confrontar un poco nuestro entendimiento y nuestras conciencias con la palabra de Dios, a partir de los hechos históricos. Y luego el jueves, si el Señor nos acompaña con los tiempos, puede abarcar los aspectos ya no históricos, sino los proféticos que están indicados en este capítulo. Así que Mateo en este capítulo 2 recorre la infancia del rey de Belén, desde Belén a Egipto, de Egipto a Nazaret. El propósito principal de este capítulo, a mi entender, no es realizar un retrato del rey en su infancia, no es un relato, un recorrido de la infancia del Señor. De hecho, no observamos nada en este capítulo que describa la infancia de Jesús en sí mismo. Nada de eso. Es decir, Mateo no se desgasta tiempo en hablar de la infancia de Jesús mismo. Más bien, el principal objetivo es indicar la recepción dada al Mesías por el mundo de aquel entonces. Y por contraste, enfatizar el inicio del rechazo y la indiferencia por parte de su pueblo Israel. Ese es como uno de los propósitos principales de este capítulo. Por un lado, los judíos mostraron total antipatía, desinterés, menosprecio. Y por otro lado, los gentiles le buscaron, le reconocieron y le adoraron. A lo largo del Evangelio, la destreza literaria de Mateo es usada para mostrarnos a través de una serie de eventos el tipo de recepción que dieron los judíos y gentiles al Mesías. Este capítulo cumple completamente con ese propósito. El inicio de la recepción de este rey Mesías, de este bebé que ha nacido rey, no que va a ser rey, que ha nacido rey. Este capítulo 2 es una ilustración ideal también, por otro lado, hermanas y hermanos, del estilo de escritura del evangelista. Mateo, el cual juega un rol preponderante en el desarrollo de su argumento, debe tenerse en cuenta para su correcta interpretación. Cuando Mateo menciona un tema por primera vez a lo largo del Evangelio de Mateo, cuando lo menciona por primera vez, rara vez hace una declaración directa sobre el tema. Más bien hace una indirecta, una implicación tras otra que guía una conclusión. El capítulo 2 de Mateo indica la existencia de esta apatía por parte de Israel. Es decir, no declara abiertamente Mateo que los fariseos y los escribas que citó Herodes, no declara abiertamente diciendo, y miren la apatía de los fariseos y de los escribas al consultar las escrituras. No lo declara así de abierto, simplemente lo coloca allí. Fariseos y escribas, consultando las escrituras a solicitud del rey Herodes, le dicen, van a ser en Belén. Pero aquí deja esta sombra de apatía al no mostrar ninguna reacción de estos fariseos y escribas al darse cuenta que estaba profetizado que tenía que nacer en Belén. Al menos podrían haber acompañado a estos magos para verificar qué es lo que estaban diciendo ellos que había ocurrido en Belén. Vamos a ver de qué se trata. No, nada de eso. Entonces deja implícita la apatía del evangelista, el inicio de este desprecio hacia el Señor. Un segundo propósito de este capítulo, que parece evidente, es mostrar el cumplimiento de algunas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Esto queda en evidencia por las 4 alusiones a las citas proféticas que tenemos en este capítulo. Es muy abundante en cumplimiento profético, 4, por no decir, por enumerarlas todas. Es evidente que en los eventos que ocurren en este capítulo ha pasado, así como una introducción, hermanos, una considerable cantidad de tiempo desde el nacimiento del Señor Jesús. Es decir, en este capítulo el Señor Jesús ya no es un bebé recién nacido. El versículo 1 dice, cuando nació, de este capítulo, cuando nació, no nos indica nada de cuánto tiempo había transcurrido hasta que sucedieron todas estas cosas relatadas en el capítulo, pero podemos estimar por ciertas cosas. Así, solamente para ubicarnos en el registro histórico, hermano, porque hablé al principio que hoy quiero que aprendamos algo a partir de la historia. El versículo 11 dice, la expresión niño de que habla allí, así como en español
en los idiomas en que hablaban los judíos de la época, también habían palabras para distinguir un niño pequeño de un bebé recién nacido. Y aquí, precisamente, esa palabra niño no es bebé recién nacido, sino para hablar de un bebé un poco más crecido. El versículo 11 también indican que vivían en una casa, es decir, ya no en un establo, ¿ah? Ya no estaban en ese establo que se nos relata el Evangelio de Lucas. En tercer lugar, la familia pobre de José y María, descrita en Lucas, si usted lee Lucas, se distingue como una familia de escasos recursos, que solo podían ofrecer 2 palominos. No coincide con la familia que ahora había recibido regalos preciosos, como oro y mirra. Es decir, es evidente que esto sucedió tiempo después. Es decir, si uno lee Lucas, que en donde el Señor Jesús es un bebé recién nacido, ahí no vemos una familia que ha recibido recientemente un regalo de oro y mirra, ¿no? Sino más vemos una familia de escasos recursos que ofrece 2 palominos. Finalmente, el hecho que Herodes mandara a asesinar a todos los niños menores de 2 años, luego de cruzarlo con la información entregada por los magos acerca del tiempo de la aparición, habla un poco del espacio de tiempo que el mismo Herodes calculó, y que nos deja ver un poquito que este bebé llamado Jesús no estaba recién nacido. Entonces, entre el versículo 1 y 3 habla de esta inesperada visita. De esta inesperada visita de magos sabemos poco. Y lo más automático que se nos viene a la mente cuando hablamos de los magos que visitaron al Señor Jesús son los dibujos en la tarjeta de Navidad con una estrella y 3 magos. Eso así como que a mí al menos lo más automático que se me viene a la mente. Y a partir de ahí se agregan cosas como que eran reyes magos, o que eran 3, o hasta sus supuestos nombres. Por ahí hay, hasta los nombres están escritos en algún lado. En realidad, esas 3 cosas son más imaginación que realidad. Pero ¿quiénes eran estos magos venidos de Oriente? Los magos originalmente fueron una tribu pagana, sacerdotal, de personas que venía de los medos y de los persas. Y hay muchas fuentes históricas que certifican esto que estoy diciendo respecto a estos magos. Ellos llegaron a estar interesados en diversas cosas como astronomía, astrología y el estudio de las estrellas. Y en aquellos días realmente no se separaba mucho entre la superstición y la ciencia, estaba como medio mezclado, ¿eh? La ciencia es astronomía, la superstición es astrología, y estaban muy mezcladas en ese entonces. Ahora, durante el Imperio Babilónico, fueron muy influenciados por los judíos, estos magos, esta tribu de magos, que era una tribu como sacerdotal de magos. Es decir, estos magos no eran magos que andaban haciendo hechizos, sino que eran hombres de ciencia y hombres de astrología que pertenecían a una casta, como una casta sacerdotal, pero pagana, y que era muy conocida y muy influyente. Ahora, durante el Imperio Babilónico fueron muy influenciados por los judíos esta casta de magos. Recordarán que una de las cosas que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo fue llevar cautivo, recuerdan, a Judá, hace varios cientos de años atrás respecto a este punto. Bueno, ahí en Babilonia existían otros magos, estos magos realmente, y eran oficiales de muy alto rango. Ya en la época en la que habían ascendido a un lugar de prominencia en el Imperio Babilónico, habían llegado a ser personas de alta sabiduría, de alto conocimiento, de alta capacidad en ciencias ocultas, o como lo querían llamar, habían llegado a un lugar de prominencia. En Jeremías 39, no lo vamos a leer por el tiempo, pero allí se nos entrega un relato en el capítulo 39 de Jeremías, por ahí por el versículo 3, se nos habla que la caída de Jerusalén, la caída de Judá a manos de los babilonios, fue con una entrada triunfal del rey de Babilonia a Jerusalén. Y cuando dice que iba entrando el rey de Babilonia,
iba entrando por sus principales, acompañado de sus principales oficiales. Y ahí en el capítulo 39 de Jeremías se dice cuáles eran sus principales oficiales. Y se nos dice que el rey de Babilonia iba acompañado de magos. Magos eran destacados como los príncipes dentro de los babilónicos. Es decir, con esto quiero decir que los magos no eran personas de poca monta en la época, eran personas de mucha importancia, eran personas que pertenecían a un estrato de mucha influencia dentro del imperio babilónico, y como vamos a ver enseguida, dentro de los imperios que continuaron después. Los magos eran esa tribu sacerdotal de estos pueblos, era como los levitas para Israel. Los magos eran una tribu sacerdotal, y fue una casta que logró trascender a los 4 imperios. Fueron importantes durante el imperio babilónico, fueron importantes durante el imperio medo-persa, no se extinguieron durante el imperio griego y durante el imperio romano, que era el imperio que estaba vigente en este momento, en el tiempo del nacimiento de Jesús. Ellos también eran una casta importante, en particular en la zona oriental. Pues bien, estos recibieron una tremenda influencia e impacto de la fe israelita. ¿Saben a través de quién? No en la época del Señor Jesús, mucho tiempo antes. Recibieron mucha influencia de la fe israelita a través de Daniel el profeta, durante la deportación. Si uno lee capítulo 2 de Daniel, los invito a leerlo en casa después, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, un extraño sueño y revelador. El único problema es que no recuerda cuál es el sueño, y está tremendamente perturbado, su corazón está agitado, y manda llamar a sus sabios de la época, y les hace el encargo, sabios, magos, la misma palabra, hace llamar a sus sabios, a sus magos de la época, que eran aquellos, los científicos de la época, los estudiosos de la época, los hace llamar y les hace el encargo. Y estos sabios le responden en el versículo 10, diciéndole, lo que el rey pide es imposible. Porque ¿qué les pidió el rey? Le dijo, señores magos, necesito que hagan algo por mí, ustedes que son tan sabios. Ok, diga el rey, bueno, quiero que me interpreten mi sueño que yo he tenido, porque creo que es un sueño revelador. Interprétenmelo. Y los magos le dicen, ok, díganos cuál es el sueño. Quiero que también me digan el sueño, porque lo he olvidado por completo. Entonces estos magos dijeron, cosa semejante nadie puede hacerla. Entonces ante la negativa de su tribu de magos, el rey se enfurece y manda a matarlos a todos. Dice, quiero que borren a estos magos de la faz de la tierra. No únicamente a estos que estuvieron delante de mí, sino a los de todo el imperio babilónico. Todos muertos. Y ahí entra Daniel en la historia, salvándoles el pellejo literalmente a esta tribu de magos y toda su descendencia. Gracias a Daniel tienen descendencia los magos. Y ya sabemos la historia de cómo Dios reveló a Daniel esos secretos. Dios le reveló el sueño y Dios le reveló la interpretación del sueño a Daniel, y Daniel pudo interpretar el sueño a Nabucodonosor. El rey quedó tan impresionado que reconoció que en Daniel había la sabiduría del único Dios verdadero. ¿Y qué sucede con Daniel entonces? Por lo cual yo digo que estos magos tuvieron la influencia de la fe israelita. Dice el versículo 46 y 47 del capítulo 2 de Daniel, que Nabucodonosor nombró a Daniel así, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En otras palabras, jefe supremo, el máximo, el que está más arriba, el que los manda a todos, de todos los sabios o magos en Babilonia, de esta tribu de magos que cientos de años después llegaría a Jerusalén buscando al rey Mesías, al bebé que ha nacido rey. En otras palabras, Daniel, con toda su formación teológica, con toda su fe mesiánica, fue constituido el jefe supremo de estos magos, una casta que gozaba de este prestigio y poder. Ahora, no hay ninguna duda en suponer
así lo supongo, no hay ninguna duda en suponer que Daniel le transfirió a esta casta de sacerdotes durante su supremacía sobre ellos, a toda esta casta de sacerdotes paganos, toda su influencia de conocimientos del Antiguo Testamento. Les doy otro ejemplo de influencia política, militar y religiosa que tenían estos magos. ¿Recuerdan la historia de Esther? Cuando en el capítulo 1 de Esther, Asuero manda llamar a su bella esposa Basti para que venga con la corona real. ¿Y qué hizo ella? ¿La reina vino al tiro? No, la reina se negó, no quiso venir. ¿Y qué dice el relato bíblico? Dice, el rey se enfureció mucho. Y lo primero que hizo fue esto. En el versículo 13 del capítulo 1 dice eh, que mandó a llamar a sus sabios. Es decir, él se enfureció tanto, este rey, que no hizo, ya, córtenle la cabeza a Basti. No. El rey, antes de hacer cualquier acción desproporcionada, llamó a sus consejeros, a sus sabios, a sus magos. Y dice el texto del versículo 13, que conocían los tiempos, que conocían los tiempos. Los magos del capítulo 2 de Mateo también conocían los tiempos. Y el tiempo de la venida del Mesías. Ellos no están ahí por coincidencia. Ellos no están ahí, alguien se lo indicó. Ellos están ahí porque ellos conocían los tiempos. Llega el texto, con todos, el texto del versículo 13 de Esther del capítulo 1. Que vengan los magos con todos los que sabían la ley y el derecho. La ley y el derecho. Es decir, esta casta de magos tenían bajo su influencia la aplicación de la ley civil. Y en este sentido eran también príncipes. El versículo 14 de Esther, de capítulo 1, fíjese lo que aconsejan estos sabios en el versículo 19. Le indican al rey esto, que el rey debe escribir en la ley civil de Persia y de Media. Es decir, ahora que está de moda la escritura de la Constitución, ¿cierto? Los magos le dijeron a este rey, rey, tú no llegues y hagas con Basti alocadamente. Lo que quieras hacer, escríbelo primero en la Constitución. Que nosotros te damos la venia para que escribas en la Constitución. Escríbelo en la ley civil de Persia y de Media. ¿Y qué hace el rey? Exactamente eso. Es decir, para que ustedes vean la influencia que tenían estos magos que visitaron a Herodes. Tenían tal influencia que los historiadores, y aquí saliéndonos de la Biblia, yendo a una fuente histórica, los historiadores indican que en Persia, en la época del Señor en Persia, ninguno podía llegar a ser rey si no era, escuchen bien, aprobado y coronado por los magos. Así dicen los historiadores. Si no era aprobado y coronado por los magos. ¿Qué sucedió en capítulo 2 de Mateo? Estos magos llegaron a realizar un reconocimiento, una aprobación. Ahora bien, en tiempos de Cristo, la historia de esa zona geográfica habla de continuas guerras entre partos y romanos por derrocarse mutuamente. ¿Ah? Y la mayor parte de esas guerras se llevaban a cabo en las tierras de Israel y de Siria. Y el mismo Herodes, antes de este evento que leemos en capítulo 2, unos 30 años antes de este evento descrito en Mateo 2, participó en una guerra contra los partos. ¿Y saben qué? Salió derrotado. Tuvo que ir a esconderse y refugiarse. La historia de guerras es amplia en la historia de la época. Y por esta época del nacimiento de Cristo, estaban precisamente los persas, estaban precisamente en época de cambio de rey en el imperio parto. Su actual rey debía ser sustituido por uno que fuera capaz de hacer frente y derrotar al imperio romano. Eso era lo que se estaba circulando, por decirlo así, hermanos, en la prensa de la época. En este contexto vienen unos, fíjense bien, vienen
en este contexto que estoy describiendo y que me he tomado 20 minutos para describir, en este contexto vienen unos representantes directos de la casta que escoge y pone reyes a la cabeza del imperio que más fuertemente hizo frente a los romanos en la época, y de los cuales Herodes tenía antecedentes de derrotas hace 30 años. Y llega esta comitiva a Jerusalén como si nada, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿O dónde está el rey, el bebé que ha nacido rey? Nosotros que somos los príncipes de nuestro pueblo y que somos aquellos que ponemos reyes, hemos venido a adorar. Se puede entonces entender un poco, amigos, hermanos, hermanas, se puede entonces entender un poquitito más la reacción de Herodes, así, una reacción alérgica. Se turbó e hizo convocar inmediatamente a todos sus sabios, a pesar de que Herodes ya estaba viejo a esa altura. Solo quiero destacar algunos hechos históricos que rodearon la llegada de nuestro Señor en este mundo. Primero, la encarnación de Cristo. El Dios hecho hombre, semejante a los hombres, es central en la humanidad, en la historia de la humanidad. Los hombres de esa época iban y venían haciendo sus vidas. Los gobiernos y reinos de la época hacían y deshacían, creyendo que Dios nada tenía que ver en la historia. Y resulta que Dios encarnado hacía su entrada al mundo en la ciudad de Belén. Y muy pocos lo notaron o hicieron caso de su venida. Usted está aquí, en esta reunión, tal vez desde su casa, escuchando, y preocupado de múltiples cosas de su día a día, de sus propios problemas. Y hoy, más que muchas veces también, lo que hacen los gobiernos parece ser más importante que lo que Dios está haciendo. Y estamos preocupados de la política, preocupados de elecciones, preocupados del futuro del país. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy? Pero en estos breves minutos déjame preguntarte, ¿tú sabes qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos? Ya no es su encarnación como en aquella época. Ya no es su muerte. Ya eso es historia. Pero ¿qué está haciendo Dios en estos días? ¿Estás al tanto? Déjame decirte que en estos tiempos Dios está completando su iglesia con más personas salvadas, perdonadas. Dios está edificando su iglesia. Dios está hablando de su Hijo al mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuál será tu disposición ante esa realidad? Ante la realidad de lo que Dios está haciendo en este momento en el mundo. Fíjense que cuando llegaron estos magos a contar esta noticia de lo que Dios estaba haciendo en el mundo en ese momento, hubo tres tipos de reacciones. La de Herodes, que vio en el nacimiento de Cristo una amenaza, un hecho que debe ser borrado de la faz de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quieres tener esa misma actitud de querer borrar de tu vida lo que Dios esté haciendo? Ojalá que Dios en mi vida nunca hubiera tocado mi vida porque yo deseo vivir mi vida solo, sin Dios. ¿No quiere ser parte de lo que Dios está haciendo? O la actitud de los escribas y sacerdotes. Fíjense bien en la actitud que Mateo la deja muy suavemente ahí, la resbala. Estos escribas y sacerdotes se limitan simplemente a saber lo que Dios está haciendo y a decirlo con sus bocas, pero nada de lo que saben impacta, nada de lo que saben influye y nada de lo que saben mueve sus vidas en primer lugar
ni las vidas de otros para ir en búsqueda de ese Cristo. En realidad, lo que muestran estos sacerdotes con saber y nada más es apatía, indiferencia. Entonces la pregunta que yo me hago, hermano, amigo y hermana, ¿es esta tal vez la actitud de tu corazón de limitar tu voluntad a solo saber lo que Dios está haciendo? Yo lo sé, Dios está haciendo eso. A decirlo con tu boca, sí, yo sé, pero nada de eso está en tu vida y tu voluntad o la vida de otro. O la actitud, la tercera actitud, la de los magos. ¿Cuál fue la actitud de los magos? Que tan pronto vieron la estrella de la revelación, encaminaron sus vidas, alinearon sus vidas, tomaron las decisiones necesarias en sus vidas para seguir esa estrella. Y Dios les bendijo en esa búsqueda, revelándoles la palabra en Belén. Porque fíjense que hasta que llegaron a Jerusalén, ellos no tenían la revelación profética. Pero como ellos dieron respuesta al seguimiento a esa estrella, llegando a Jerusalén, Dios les entregó la revelación de la Biblia y les mostró el camino. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces, Dios movilizó los hechos de la historia para cumplir su voluntad, y su voluntad tiene como centro a Cristo. Movilizó al imperio parto, movilizó al imperio romano, movilizó a las personas como los magos, movilizó a Herodes, movilizó a José y María, todo con un solo propósito: apuntar a Cristo y su obra. Y déjame indicarte que Dios moviliza y obra en torno a tu vida hoy día también, con un solo propósito: apuntar a Cristo en tu vida, apuntar a Cristo y su obra en tu conciencia. ¿Cómo está tu vida, si eres creyente, tu vida de cristiano? ¿Está tu conciencia, tu corazón, tu voluntad, tu entendimiento centrado en Jesucristo? La Escritura nos declara por ahí, por Efesios, dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, no desmayamos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y finalmente este capítulo nos muestra la centralidad de Cristo en la revelación. Es curioso el hecho que Mateo se toma el tiempo para describir la concepción y nacimiento sobrenatural de Jesús, pero no se toma ninguna molestia en describir esta sola mención que hace de un día. Es decir, describe en detalle el hecho sobrenatural del nacimiento de Cristo, porque es un hecho sobrenatural y se encarga de explicarlo, pero ante otro hecho sobrenatural, como es que una estrella desaparezca y como que da la impresión por el relato que está como desplazándose en el cielo para guiar a estos magos, simplemente lo menciona, sin describir para nada de qué se trata este fenómeno natural, sobrenatural, dejándonos pensar libremente sobre ese hecho como otro fenómeno sobrenatural que rodeó el nacimiento de Cristo, sin mucha explicación. Para mí, esto tiene su explicación nuevamente en el propósito determinado de Mateo: centrar nuestra atención en Jesucristo en el relato, y todo lo relacionado a Él como Rey, descrito en las profecías bíblicas. Y todo lo demás no desgastará tiempo ni escritura en distraer nuestra atención de esa línea. Aquí, por tanto, lo importante
no son los magos, no es la estrella, es presentar al niño rey, siendo despreciado aún desde sus inicios por su pueblo Israel. Fíjense bien, hermanos, como principales sacerdotes y escribas convocados delante de Herodes, supieron perfectamente qué decía la profecía sobre este Mesías venidero y dónde nacería. Pudieron ver como sabios de otras latitudes venían buscando a ese rey nacido. Y ellos, son la tribu sacerdotal definida por Dios, no fueron capaces de activar su propia búsqueda y reconocimiento. El protagonista de este capítulo es Jesucristo. Fíjense que casi no hay ningún versículo que no lo mencione o haga alusión a él en el capítulo 2. Y me pregunto, si es así de central Cristo en el capítulo 2, ¿qué tan central es Cristo en mi cristianismo? ¿Qué tan central es Cristo en mi servicio cristiano para con la iglesia local? ¿Qué tan central es Cristo en mi carácter cristiano? ¿Qué tan central es Cristo en la doctrina que digo tener? ¿Qué tan central es Cristo en mi búsqueda de piedad personal? El misterio de su voluntad, nos dice la carta del apóstol. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Ser cristiano tiene su raíz en la palabra Cristo. ¿Por qué estos magos pasan por Jerusalén? Bueno, la respuesta se desprende del texto. Buscaban al rey que había nacido. Podemos inferir, podemos entender que estos magos esperaban encontrar a este rey nacido en la capital del reino, en Jerusalén. Por eso llegan a Jerusalén. Tenían tal vez la idea de que entrando al palacio del reino se iban a encontrar con este bebé rey. Pero me aventuro a pensar que también, no solo esto, también me aventuro a pensar también que es Dios dándole oportunidad al pueblo de Israel. Por eso estos magos pasaron por Jerusalén, para darle una oportunidad al pueblo de Israel, desde el principio, para que reconocieran a su rey, a su Mesías, a su Salvador. Ahí estaban las profecías que ellos mismos conocían. Y ahí estaba esta señal extraña que traían estos hombres. No podía ser coincidencia, pero a los suyos vino, como dice el texto, y los suyos no la recibieron. Pero Dios no los dejó sin oportunidad. La pregunta que me hago es, ¿está Dios dándote alguna oportunidad a ti de que te vuelvas a Él o de que te consagres a Él o que te acerques a Él o que respondas, Señor, ya no más, Señor, yo me rindo delante de ti? Dios da oportunidades para que le reconozcamos como nuestro Señor. Estos magos venían desde tierras lejanas con un solo y breve propósito: adorarle. ¿Qué sabían estos hombres sabios que venían con ese propósito? ¿Por qué venían con ese propósito de adorarle? Bueno, sabían que ese niño recién nacido era el rey de Israel. Además sabían que ese no era cualquier rey, sino que era Dios encarnado, porque ellos venían para adorarle. Así que este capítulo 2 de Mateo
es un extraordinario capítulo para mostrarnos la forma en que el Señor es presentado delante de Israel, para mostrarnos que Dios le da una oportunidad desde el principio a su pueblo Israel para que se volvieran a Él, para que le reconocieran, para hablarle a este pueblo y esperar la reacción del pueblo, una reacción que podría haber sido como la de los fariseos, sacerdotes y escribas ahí frente a Herodes, que temieron mucho más a la reacción del rey Herodes que a la posibilidad de que ese Mesías que estaban diciendo que había nacido en Belén fuera realmente el Mesías. Y no tuvieron la reacción que tuvo, por ejemplo, Simeón o la profetisa Ana junto al templo, cuando se encontraron con este bebé nacido rey. Como ellos le reconocieron y tomaron en sus brazos y lo levantaron. Así que, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la invitación y con la ayuda del Señor nos veremos el próximo jueves para ver los aspectos proféticos de este capítulo 2 de Mateo.